Hola queridos amigos, hola queridos estudiantes. Vamos a hablar hoy de Kierkegaard y vamos a enfocar en Kierkegaard uno de los temas también menos tratados, menos usuales de este pensador danés, menos usualmente tratados de este pensador danés. Me estoy refiriendo de manera particular a esa serie de documentos y de temas enlazados por Kierkegaard pocos meses antes de su muerte, 1855. En una serie de periódicos tipo revista, por su dimensión es un periódico excepcional, que se titula El Instante, el Momento, como le quieran traducir, El Instante, probablemente la traducción más cercana y más kierkegaardiana, El Instante. Vamos a tratar entonces de eso, tratar de aclarar qué sentido tiene en Kierkegaard esta obra, cuáles son sus temáticas y qué representa en el pensamiento kierkegaardiano esa categoría y ese conjunto de actividades literarias y filosóficas o redaccionales de Kierkegaard como autor. Muy bien, entonces, para empezar, la serie denominada El Instante, El Momento, es una serie periodística que se editó como tipo periódico entre mayo de 1855 y finales de septiembre de ese mismo año. En total fueron 10 números y el número 10, el último, fue un número póstumo eh, que el hermano de Kierkegaard edita en condiciones bastante precarias, inesperadas, pero que dieron la paradoja de que, paradoja kierkegaardiana muy interesante, de que dado el apoyo de la juventud al pensamiento de Kierkegaard en ese momento, al final se publicó, pero como el hermano no sabía cómo publicarlo, ni cuál era el estilo de publicación de Kierkegaard, lo que encontró en el escritorio fue el número 10 y lo editó tal y cual estaba, pero lo editó. Son 10 números. Se le llama instante porque hace evocación a una de las categorías propias de la reflexión y del pensamiento kierkegaardiano. Y a partir de ello justifica Kierkegaard que en el instante es cuando se deben realizar, proceder diferentes actividades propias del ambiente y de la conducta cristiana. Ese es el aspecto básico definitorio de este periódico, revista que se llama El Instante. Pues bien, dado eso, entonces ahora caractericémoslo. Muy bien, si recordamos un poco, la figura del instante en Kierkegaard es una instancia de desarrollo de la existencia religiosa cristiana. No aparece con tanta relevancia en la existencia estética. Aparece con moderada preponderancia en la existencia ética. Pero donde aparece como eje fundamental es en la existencia, en el estado de existencia religioso cristiano. Expliquémonos todavía mejor. El instante es el momento en que una conciencia delibera absoluta y personalmente qué va a hacer. Eso es un instante. El momento diáfano, claro, decidido en que una conciencia toma el peso en sus manos de aquello que va a realizar. Por eso, diría Kierkegaard, el hombre esteta es un hombre superficial, es un hombre que divaga, es un hombre que se refugia en estar cambiando continuamente de actividad para encontrar placer. Y entonces si se diluye buscando placer,
significa que nunca está satisfecho. O sea que su instante realmente no depende, sus momentos no dependen realmente de lo que está decidiendo, ni de un compromiso con lo que está decidiendo, sino simplemente descansa en la oportunidad de obtener placer, en eso que al instante está decidiendo. Es distinto. Es el placer el que jefea la posibilidad de decidir. No es por el momento que yo decido mi futuro como también momento, no, sino que es por la búsqueda del placer. Si se tratara de una existencia ética, perdón, si se trata de una existencia ética, resulta que los momentos para desarrollar esa conciencia de instante son excepcionales. Excepcionalmente, el hombre se encuentra ante una situación drástica, fulminante, que le obligue a decidirse de un momento a otro por un giro nuevo en el tipo de existencia que está llevando. Muy difícilmente, como es el caso de Abraham, como es el caso de Tobías frente a su esposa Sara. O sea, me caso con Sara, aunque todos sus novios anteriores hayan muerto. Hago el sacrificio que me dice el joven Rafael para evitar la muerte mía como esposo. Y yo, siendo Sara, me caso con un hombre sabiendo que todos los demás se han muerto. Todos mis pretendientes, todos mis maridos se han muerto. Soy responsable de eso. Es en ese momento, en ese instante, en que todo eso ocurre y se decide, que aparece la realidad ontológica existencial del instante, en el aspecto ético. En el aspecto religioso, de vida cristiana religiosa, el instante es una complicación permanente, cotidiana, donde se desenvuelven no ya la vida de un ser humano frente a una decisión, no, sino la vida de un ser humano frente a otra persona, que en este caso es individual, es infinita, es subjetiva y es verdadera. O sea, el instante desde el punto de vista cristiano, kierkegaardiano, religioso cristiano, kierkegaardiano, implica la relación subjetiva y verdadera con el subjetivo y verdadero más pleno, con Dios. En ese sentido, el instante se convierte en la reunión de lo temporal y de lo eterno. Otro elemento importante es que el instante no es este tipo de instante. No es posible de ser comprendido racionalmente y absolutamente. Hay algo en este instante que es trascendente, que es inefable, y que por más que uno intente de comprender, escapa a la posibilidad de la comprensión racional. El ejemplo más inmediato desde el punto de vista de ejemplo es la encarnación de Jesús. En un instante María dice sí a Dios. En un instante que es único en la historia de la humanidad. Y en un instante que es excepcional también y que cambia radicalmente el peso de la historia de toda la humanidad. Es el nacimiento del cristianismo, pero no solo eso, es la posibilidad de redención de todas las personas. Entonces el cristianismo arroja una visión de instante que es verdaderamente no solo excepcional, sino extraordinaria, fuera del tiempo y de la historia. Y por eso Kierkegaard va a denominar el instante como la reunión paradójica entre la temporalidad y la eternidad, entre la subjetividad personal, individual, finita, y la eternidad subjetiva, infinita,
Muy bien, dicho eso, ahora pasemos a analizar algunos de los temas que justificadamente Kierkegaard integró en este librito mensajero periódico. En primer lugar, en mayo, Kierkegaard establece que el instante se vive desde el talante, desde el coraje de la manera de ser. Y pregunta, ¿cómo es posible que el cristianismo sea posible? Cuando el cristianismo es algo que no es posible. Creer en un Dios al modo cristiano, que se ha hecho Dios y hombre en Jesús. ¿A quién se le ocurre en sus sanos cabales creer eso? Es una contradicción, es un sofisma, es una imaginación. Pero el cristiano se atreve en un instante a tener fe y a creer que en un instante también Cristo se encarnó, a partir del instante también en que María dijo, sí, acepto, yo soy la esclava del Señor. El instante es medular para la relación del hombre con Dios, para la relación del finito con lo infinito. En el segundo instante, en junio del 55, el problema de Kierkegaard es establecer la relación entre el instante y el ejercicio de los sentidos, y de los sentidos que tratan de alcanzar en todo el género humano el acceso a la verdad. Y entonces la pregunta de Kierkegaard es, si uno dice que alcanza a Dios por los cinco sentidos, como alcanza distintas verdades, esto es una mesa, este soy yo, la puesta de sol es hermosa, está frente a mi ventana, este es el sándwich que hice, esta es la persona que quiero. Lo inmediato a los cinco sentidos parecía que es una verdad en este instante. Y agrega Kierkegaard, pero será verdad para nosotros que en este instante que estamos viviendo, nuestro Dios es nuestro Dios. ¿Será verdad que el género humano puede demostrar en algún momento que las expresiones y las figuras y personas del Nuevo Testamento han sido verdad? Y entonces postula que el Nuevo Testamento es un libro. Sí, pero es un libro problemático, porque responde a la presencia y a la persona de un ente infinito, que en un instante se declara ente posible. Si realmente los cristianos somos cristianos, ipso facto, el Nuevo Testamento, no importa el tiempo que tenga, no importa las épocas, ni las expresiones que diga, el Nuevo Testamento es nuestro manual, nuestra cabecera, nuestra guía para una vida que parece que es imposible realizar en un instante, la vida de fe. Y por eso dice Kierkegaard de una manera socarrona al final de ese segundo instante, que dicha que no todos somos pastores, porque los pastores manipulan la fe. Y la fe es tan sencilla, se ejerce en un instante diciendo sí a Dios. En el tercer instante, el problema es dónde está el cristianismo y qué justifica que el cristianismo sea parte de un Estado laico o de un Estado cristiano o de un Estado constituido después de la época moderna. ¿Qué justifica que el cristianismo tenga una aceptación popular? Sea parte de una organización política, de una sociedad. Por tanto, aquí la realidad cristiana significa en el instante que el pueblo es cristiano. En este momento histórico el pueblo es cristiano. Y significa también que de alguna u otra forma se controla, se cuenta, se evalúa esa relación entre el pueblo y su expresión de cristiandad. La pregunta de Kierkegaard es, ¿y esa expresión de cristiandad
¿Bajo qué medios se teje? Bajo medios comerciales, bajo medios cristianos, bajo medios históricos, bajo medios educativos. Y llega a la conclusión, el cristianismo tradicional se teje a nivel social bajo medios coercitivos socialmente admitidos, pero no son medios espirituales. Por eso la denuncia contra la Iglesia de Dinamarca. Ustedes no quieren un cristianismo de corazón, quieren un cristianismo de oportunidades y de ventajas sociales, que favorezca a los pastores, que favorezca a las organizaciones de grupo, que favorezca las actividades de grupo económicamente productivas a nivel cristiano. En julio, Kierkegaard gira y se propone denunciar abiertamente aquello que considera la indignidad de los cristianos. Está bien ser cristiano, pero hay una forma indigna de soliventar el cristianismo. Hay una indignación que siente quien es verdaderamente cristiano. La verdad no es un medio de vida, es una aspiración, es una manera de identificarse con Dios. No es el camino para hacerse millonario. No es tampoco el encuentro con un personaje utópico e histórico del Nuevo Testamento. Pero el cristianismo real sí es, cuando se lo quiere defender y practicar, una tarea que va en contra del propio cristiano. Y entonces recibe los ataques. Lo oficial se contrapone con lo personal. El cristianismo oficial es un cristianismo de criterios socialmente admitidos, de conveniencias socialmente admitidas. Y el cristianismo personal es un cristianismo de acción y de opción. Defiendo al pobre, soy testigo ante Dios, no porque me pagan ni porque tengo un salario, sino porque tengo convicción de ayudar al prójimo, de quitarme el bocado de mi boca para dárselo al necesitado, etc. En el quinto instante, el problema es el espíritu. Los cristianos en general hablan del espíritu, e incluso algunos hablan del Espíritu Santo, como el fundador de la iglesia, de ese Kierkegaard, como el fundador de la cristiandad, de la unión de todos los cristianos. Pero no dicen que hay un espíritu también de hipocresía y de defectos propios de los cristianos. Y no se atreven a decir que hay necesidad de renovar el espíritu cristiano y desechar la moda de la cristiandad. Porque todos, después de ciertos años, después de ciertos siglos, del siglo IV en adelante, tienen la moda de ser cristianos, no la opción. Por eso andan con largas vestiduras y largos discursos, llamándose testigos, cuando no tienen la valentía, la entereza y el espíritu de morir por la fe cristiana. Morir por la fe cristiana, no hablar de ella, porque no tienen el espíritu desarrollado. En el instante número 5 aparece la dificultad que implica luchar. El cristiano quiere luchar por la fe, quiere luchar por una vida cristiana todos los días, cotidianamente, pero se encuentra con graves dificultades. La primera dificultad es que él está extraviado como cristiano en medio de todos los demás cristianos. Si Cristo dice una cosa, imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿por qué rayos hay que imitar a los pastores? Y lo prioritario es seguir la voz de los pastores. ¿Por qué? Porque la cristiandad se ha convertido en un nosotros, donde ese nosotros no enseña a estar en Cristo, sino a estar del lado del pastor, al lado de los ritos que practica la iglesia, en los días que llama la iglesia a practicar. ¿Por qué parece que el cristiano pastor es un jefe de bomberos que solo manda órdenes y no se encamina a dar testimonio de que Cristo es espíritu y que ser cristiano es ser realmente testigo, mártir, en griego, mártir, delante de los demás de la fe que se tiene en Jesús? ¿Por qué equivocamos
ser cristiano con obedecer a un pastor. En el instante número 7 se habla del problema del amor. ¿Quién es el que realmente ama? ¿Quién es el verdaderamente primero en el reino de Dios? Y llega a decir Kierkegaard, el que es primero es el que ama, así como Jesús ama. Pero amar significa tener una educación preparatoria para morir por la fe. No para exponer la fe, no, no, no. No para predicarla, no, 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 no. Para predicarla con la muerte en medio de un campo de injusticias. Para predicarla como una verdad significativa delante de los aparentes pastores que buscan saciarse personalmente. Como vida de confirmación ante la farsa cristiana de siempre algo peor. El cristiano oficial siempre va a algo peor. Un sacrificio para sustituir su falta de verdadera conversión. Una actividad religiosa, ritualista, para sustituir su falta de verdadera entrega a Jesús. Una lectura memorística de la Biblia para sustituir que Jesús es lo primero en el reino de Dios y el amor al prójimo. Olvidar que Jesús pesca y no obliga a ser pescado. La confirmación de la fe es una confirmación entonces de un instante de libertad, no de estar sujetos y asustados y oprimidos a que una primera causa nos despierte, sino encontrarla al lado y enamorarse de esa causa. Por eso el verdadero cristiano, diría Kierkegaard, no solo se enamora de la causa, sino que ni se la plantea, ni se la razona mucho, solo la ama apasionadamente. Y esto nos lleva al tema, en este séptimo instante, de plantearse la necesidad del instante de Dios. ¿En qué momento Dios se acerca al hombre? En un instante. Y en ese instante en que Jesús se hace verbo encarnado, es donde se suma el instante de lo temporal con el instante de lo eterno. Y ese instante es el instante propiamente dicho. La suma ontológica, temporalmente posible, trascendentalmente posible, misteriosa, entre lo temporal y lo intemporal, entre el ser finito y el ser eterno. Es una suma subjetiva y verdadera, donde se demuestra que Dios no cambia, porque la realidad de Dios personal no cambia. Y entonces los hombres sí cambian, pero Dios no. Y si el Dios de Abraham probó a Abraham, y si el Dios de Moisés probó a Moisés y le dio orden a Moisés, y bendijo a Job, y bendijo a José, y estuvo con Jesús en la cruz, lo cierto es que discursivamente hablando, ese mismo Dios es el Dios nuestro. Y ese Dios no parece necesitar de intermediarios humanos, porque el verdadero intermediario estuvo en la cruz, resucitó y nos amó. No nos pidió tantos protocolos, sino solo vivir a la vez el instante de la fe, de la verdad personal que se identifica con la verdad infinita. Y en el instante número 8, en septiembre, 2 meses antes de morir, Kierkegaard escribe sobre la eternidad y la necesidad de arrepentirse. Quien quiere ser cristiano no quiere ser recordado, pero sí quiere vivir con Jesús. ¿Ah? No quiere ser recordado, no quiere pasar a la historia como Martensen, el pastor ideal de toda Dinamarca, ¿no? No quiere ser recordado como el hegeliano más elevado en la teología, no, de toda Dinamarca, no, 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 no. Lo que quiere es ser identificado como una persona que amó y vivió a Jesús y que enseñó la vivencia de Jesús. ¿Ven? La experiencia de la existencia religiosa cristiana. Entonces la eternidad no es un momento,
sino que la eternidad es una experiencia. Y esa eternidad se vive como experiencia en un instante. Esa es la diferencia. Y ese instante es ahora, no es en la vida eterna, es ahora. Eso no le va a gustar a la oficialidad teológica hegeliana. La salvación, la presencia de Dios en la vida de la persona, es en el instante, ahora, donde se funden finito e infinito, donde la imagen de la vida y la realidad de la vida se conjugan y donde la justicia divina habla. No solo aparece en esta vida, sino que la justicia habla. Y en consecuencia, ciertamente solo se vive una vez. Pero cuando uno valora el instante como el encuentro eterno, como la realidad donde se funde infinito e infinito, y siendo cristiano, el espíritu se regocija y dice, Dios, por lo menos en este momentito me acuerdo de ti. Gracias. Y acepta que en ese momento esa alma cristiana está teniendo acceso a una eternidad, a una salvación eterna. No hay que esperar la vida eterna para vivir el instante de la salvación. Esa es la tesis del instante número 8. En el instante número 9 se pregunta por el motivo de las preguntas humanas. El ser humano siempre vive entre contradicciones. Qué majadería, diría Kierkegaard, ¿no? Siempre entre contradicciones. Y el problema es que esas contradicciones llevan al hastío. Y se convierte el que pregunta en un necio. Y de un momento a otro las dificultades desaparecen, pero vuelven a aparecer después. Y resulta que aparecen por ahí los pastores, que parece que todos lo saben. Y Kierkegaard, muy irónico, los compara con antropófagos, con caníbales, que más que tratar de aclarar las cosas, se convierten en monstruos que se tragan la conciencia y las preocupaciones de los demás. Se convierten en monstruos y se tragan a los demás en tanto que los demás tienen preocupaciones. El pastor no prueba su verdad por decir una verdad, sino por refutar que esa verdad no es verdad y vivir la verdad como existencia humana. No es un pastor quien habla verdades y quien las prueba. No, 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 no. Sino quien demuestra con su vida que las verdades son la existencia humana. Y esto nos lleva ya al último de los instantes, al instante número 10, que es el que se quedó sobre el escritorio. Y Kierkegaard coloca como tema de reflexión de ese último número una frase del Evangelio de San Juan que dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros. Juan 5:44. ¿Cómo creéis vosotros si estáis recibiendo alabanzas unos de otros? Es que hay un eco espiritual, el eco de la alabanza que otros nos dan, el eco del reconocimiento público. El cristiano cree que es un delito ser reconocido públicamente y ser alabado. El verdadero cristiano, la verdadera cristiandad, lo que busca apropiarse es el testimonio de Jesús y vivir conforme a Jesús. Y resulta que Jesús murió para ser apaleado en un instante, no para ser reconocido como el divino maestro. Estando en la cruz recibió injurias, siendo azotado recibió injurias, salivazos, golpes en la cabeza, coronación de espinas. Y estando en la cruz recibió palabrotas y recibió vinagre y vino y fue atravesado en su corazón por una lanza. El verdadero cristiano no se cuida, el verdadero cristiano muere en su tarea y no le importan las observaciones que hagan los demás, le importa solo la breve observación que Dios haga de él, porque tuve hambre, me diste de comer, porque hablaste de mí delante de los hombres. Eso es lo que le interesa al cristiano, la verdad y la consecuencia de vida. Cuando Kierkegaard escribe este último número y va a hablar con
el pastor o los pastores, 12 pastores encargados en Copenhague, y comenta esto que va a publicar. Los pastores lo reciben airado y lo condenan y le dicen, el próximo domingo será su excomunión pública. Y Kierkegaard se lanza desesperado a la calle y no entiende por qué lo van a excomulgar. Él creía en la verdad representativa de los pastores, pero no creía en el poder espiritual que tenían. Creía probablemente que iban a desautorizar con eso su mensaje. Y cruzando la calle, saliendo de la iglesia, cruzando la calle, tuvo un derrame cerebral, un ictus cerebral, y quedó paralizado por 3 semanas. Y llegó un sacerdote y no quiso hablar con él. Y llegó su hermano con un ministro, amigo, y habló con él y le dijo que no se quería confesar, porque el que sufre amando a Dios es el que ama verdaderamente a Dios. Entonces el instante del encuentro entre Dios y el hombre es eso, un instante, que se resume en la coherencia de vida y que se resume en la verdad subjetiva como realidad de toda verdad y que asume que la realidad personal interior es verdad, si se quiere, inmutable ante Dios, pero verdad de vida, de existencia, frente a toda verdad científica y conclusiva. La verdad de vida no es conclusiva. La verdad de estado de vida no es conclusiva. De existencia no es conclusiva. Solo es conclusiva en el instante en que el hombre, después de su muerte, se encuentra con Dios. Y entonces Dios dirá el criterio. Pero Kierkegaard manifiesta en su diario esa verdad última y definitiva. En ese instante radical y definitivo, solo lo reconoce Dios, solo lo explica Dios, y el alma creyente lo acepta con abnegación y con alegría también en un instante, el instante eterno. Pues bien, espero haberles iluminado un poquito con estas reflexiones del instante. El instante es en Kierkegaard el libro, el panfleto, donde hace hincapié en que un instante, no en una vida, sino en un instante, se cifra el peso de la inmortalidad humana y el giro del cambio de existencia humana y la verdad de la existencia humana. Muchas gracias, queridos estudiantes. Espero encontrarlos en otra oportunidad y ha sido para mí una verdadera dicha y placer haberme dirigido a ustedes. Muchísimas gracias.